Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a un nuevo webinar eh, en este ciclo que ya llevamos haciendo hace un tiempo hasta esta parte, con la idea de mantener actualizados al público en general y a clientes sobre las novedades legislativas y las novedades, los cambios en los distintos sistemas normativos que en este caso ocurren en Argentina. Soy Martín Echeverri Serrat, abogado de Monta Argentina, y hoy particularmente vamos a conversar sobre el régimen de promoción del software que tiene ya unos años en Argentina. Allá por el 2004 comenzó, estuvo vigente hasta fines del 2019 y bueno, ocurrieron algunos cambios, una nueva ley, una ampliación de los conceptos que tenía el régimen anterior y dio cabida a realmente un nuevo régimen promocional con algunas amplitudes en cierta medida, mientras que con algunas quizás restricciones en algunas otras cuestiones, ¿no? Y un poco hablando de eso, eh, vamos a ir revisando la idea es ir revisando eh, una pequeña puesta en contexto de Argentina para los que no sean argentinos, un poco saber de qué estamos hablando, siempre tratando de tener el foco en lo normativo y en lo reglamentario, algunos antecedentes que ha tenido esta ley, eh, las actividades promovidas, por supuesto, como los requisitos y las condiciones exigidas, a su vez, y desde ya como el objetivo principal, qué beneficios otorga este régimen, y muy sucintamente hablaremos acerca del control del cumplimiento de la normativa, de la transición, porque como les comentaba, el régimen primigenio es relativo a la promoción del software y existe ya hace, no digo 20 años, pero cerca, desde el 2004 y un poquito más. Entonces hubo que implementar y todavía está en curso de ejecución un poco la transición entre los dos regímenes, ¿no? Primero, en cuanto al contexto en Argentina, una población estimada de 45 millones de habitantes, con una focalización muy importante en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, lo que se ha conocido como el Gran Buenos Aires, y Cava, a partir de esta nueva realidad que hemos tenido desde el año pasado con la pandemia. Hubo una discriminación entre AMBA, como el área metropolitana que rodea a Buenos Aires, pero lo que me interesa destacar aquí es que la ciudad de Buenos Aires y el conglomerado que la rodea reúne a una gran cantidad de personas y de habitantes del país, que puede llegar casi hasta los 18 millones. Entonces hay que tener en cuenta el desarrollo que eso implica y luego las grandes urbes que están sí en el interior, en Santa Fe particularmente Rosario y el Gran Rosario, en la provincia de Córdoba, y el Gran Córdoba también, es decir, el área metropolitana, y lo mismo ocurre, diríamos, con un poquito de menor medida en Mendoza, ¿no? Esto que implica, y por qué hago este primer comentario muy rápidamente, esto implica que hay 23 provincias y un estado autónomo que funcionan con 3 estamentos legislativos, es decir, a nivel municipal en cada uno de ellos, la normativa provincial y luego la normativa
de índole federal y nacional. Esto implica que cualquier adecuación y actividad que tenga que cumplir su empresa o su actividad comercial va a tener que estar un poco cruzada transversalmente por las exigencias que impliquen estos tres niveles de legislación, de normativa, de reglamentación, ¿no? Esto es un poco a lo que nos referimos con el alcance federal. Esto implica obviamente la normativa, el régimen promocional es claramente nacional, es una ley dictada por el Congreso de la Nación, y obviamente que aplica a todas las provincias y a cualquiera sea la ubicación geográfica en la que se encuentran las empresas. En cuanto a los antecedentes que hemos tenido de esta ley, les mencionaba que en el 2004 fue el primer régimen promocional que estuvo centrado particularmente en el software y en la industria del software. Tuvo un gran desarrollo y realmente gran acogida. Muchas empresas se orientaron y se inscribieron en este régimen y realmente generó como una primera etapa y un primer paso, un gran movimiento y una actividad importante en el sector, que era en definitiva el objetivo central de esto. Fue prorrogada posteriormente y se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2019, minutos antes, podríamos decir, el problema de público conocimiento generado por el COVID. Pero lo interesante de esto es conocer que ese régimen promocional estaba orientado exclusivamente a la industria del software y las actividades que estaban comprendidas se limitaban a la creación, el diseño, el desarrollo, la producción, la implementación, también la exportación de sistemas de software que desarrollados con toda su documentación técnica y su asistencia técnica, tanto en lo generacional, en lo básico, como en su aplicación, incluyendo aquellos que eran incorporados a procesadores o a bienes de distinta índole, como podían ser consolas centrales, telefonía celular o otros dispositivos que fueran surgiendo, pero exclusivamente destinado al software. Eso es lo central para discriminar el cambio, ¿no? La Ley de Economía del Conocimiento obviamente es uno más de varios regímenes promocionales que tiene el país, en donde obviamente al cumplimiento de algunos requisitos se otorgan ciertos beneficios tributarios que veremos más adelante que han ido cambiando. Originalmente la ley fue sancionada en junio del 2019, recordemos que Argentina tuvo en diciembre del 2019 un cambio de gobierno, es decir que la ley, y podríamos decir como primera característica, más allá de algunos altos y bajos y de algunas dilaciones, como primera característica podríamos decir que es un sector que ha traspasado cambios de gobiernos y ha mantenido en cierta medida el interés por cada uno de ellos de mantener y de entender la necesidad de generar un beneficio en ellos. Por eso la ley fue dictada durante el gobierno de Macri, la ley 27.506, fue publicada en junio del 2019, una ley más amplia, muy debatida y muy trabajada de antemano por el sector y por las secretarías y ministerios que están involucrados en el sector. Es así que la actividad se amplió y pasó a denominarse
un poco acompañando lo que estaba ocurriendo a nivel global, comenzó a llamarse economía del conocimiento, justamente por una clara ampliación del objeto, que por supuesto incluye a la ya existente industria del software, pero obviamente que el marco es más amplio y abarca a otros sectores que necesitan obviamente crecer, que están involucrados en la generación y la utilización de información y de conocimiento y aplicado a la tecnología, con dos objetivos claros que son, podríamos decir, casi lineales en casi todos los programas promocionales de este tipo, que es obviamente generar empleo internamente y en la medida de lo posible y como objetivo multiplicar exportaciones, ¿no? Es así que se crea este régimen que básicamente tiende a beneficiar a aquellas actividades que utilizan el conocimiento y la digitalización de la información, que se apoyan en la ciencia, en la tecnología, ya sea para generar productos o bienes y servicios, o mejorar sus procesos de producción. Básicamente, la idea, como dijimos y reiteramos, es intentar promover un poco el empleo y fundamentalmente generar exportaciones de manera de beneficiar a la balanza, ¿no? En cierta medida, la Ley de Economía del Conocimiento luego dijimos que fue dictada en junio del 2019, en enero del 2020, ya tenemos que entender el marco del país. Argentina venía de un cambio de gobierno en diciembre del 2019. A fines del 2019, más precisamente el 23 de diciembre, Argentina dicta una ley conocida o como se entiende en Argentina, una ley ómnibus que toca un montón de sectores y un montón de temas diferentes, llamada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. ¿Qué ocurre con esa ley? A fines del 2019 decreta la emergencia a todo nivel todavía nada que ver con la pandemia y sin ningún efecto hasta ese momento, pero decreta, por supuesto, la emergencia a nivel ocupacional, a nivel sanitario, a nivel financiero, a nivel tributario, a nivel laboral, una amplia emergencia en ese momento por un año, establece algunos nuevos impuestos, hace cambios en contribuciones patronales, y lo que genera, por supuesto, estos cambios impositivos y contribuciones patronales que pegan directamente con los beneficios que tenía la Ley de Economía del Conocimiento dictada unos meses antes, eso genera esta resolución que yo les cito acá, que es la 3020, en donde se suspenden los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión a este nuevo régimen de economía del conocimiento, y queda, por supuesto, stand-by el régimen, ¿no? Dicho eso, pasamos enseguida a febrero del 2020, que todavía no teníamos ningún nivel de conocimiento, o por lo menos no teníamos al COVID entre nosotros, seguía con el tema de la emergencia. El Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar y para adecuar la ley dictada unos meses atrás a esta emergencia que había sido dictada en Argentina en diciembre de 2019. Es así que en octubre del año pasado
se publica en el boletín oficial la ley 27.570 que modifica la de junio y da un poco el marco definitivo al régimen, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que se entiende por economía del conocimiento? Un poco lo mencionamos, que es un fenómeno desde ya que está en la economía mundial inserto y se desplaza cada vez más hacia el uso intensivo del conocimiento, hacia la investigación y el desarrollo. Y básicamente lo podemos definir como justamente el sector en donde el conocimiento y la información es utilizado para generar valor y para generar riqueza. Recientemente, y posterior al dictado en octubre, se dictaron los decretos reglamentarios 1034 del Poder Ejecutivo y la resolución 4 del Ministerio de Desarrollo Productivo, que le dan un poco de marco reglamentario a la ley. Dijimos que se aplicaba a todo el territorio nacional, a cada una de las provincias, más allá de que puedan ir en particular adhiriendo al régimen. ¿Cuál es la vigencia? Se extiende desde el 1 de enero del 2020, el régimen, hasta el 31 de diciembre de 2029. Entendamos que como hubo una especie de stand-by por las cuestiones que recalcaba hace instantes, desde el 1 de enero del 2020 hasta la publicación de la ley, que fue en octubre, obviamente el programa va a estar activo para aquellas empresas que estaban adheridas al anterior régimen de promoción del software, mientras que, por supuesto, las nuevas podrán inscribirse a partir de la publicación que fue en octubre pasado. El objetivo desde ya es promocionar este tipo de actividades que apliquen el uso y la digitalización de la información, ya sea para generar productos, para brindar servicios o para mejorar sus procesos productivos. Hay una gran amplitud, y esto sí es importante recalcarlo, porque probablemente quienes asesoren o quienes estén pensando para sus empresas en ver si su actividad puede cuadrar dentro de las actividades promovidas, les será útil tener un pequeño detalle, pero fundamentalmente lo que podemos decir es que son continúa promoviéndose la actividad del software, por supuesto, que es quien dio origen a esto, el software y los servicios informáticos y digitales. Esto incluye todo tipo de desarrollo de productos y servicios de software existentes o que se creen en el futuro, que se apliquen actividades de e-learning, de marketing interactivo, de e-commerce, servicio de provisión de aplicaciones, desarrollo y puesta a punto de productos de software, la implementación para terceros, el desarrollo de software a medida para una actividad determinada, desarrollos de partes de sistemas, bueno, una amplísima gama de servicios que están enunciados desde ya, de servicios de software y de creación de software. A su vez, y esto es lo llamativo, no se queda la ley en el software y comienza a incluir producción y postproducción audiovisual en formato digital incluido, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, neurotecnología, ingeniería genética, bueno, amplísimo, servicios geológicos de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, que tienen mucha relación con los servicios que están hoy en día destinados a vaca muerta y a los desarrollos de energía. Nanotecnología, nanociencia, industria aeroespacial y satelital, tecnologías espaciales, ingeniería para la industria nuclear, fabricación, puesta a punto, mantenimiento e introducción de bienes y servicios orientados a soluciones de automatización en la producción que incluyan ciclos de retroalimentación, exclusivamente caracterizados por el uso de tecnología 4.0,
Básicamente lo que se hace es un vademecum de actividades sumamente amplia, y se otorga la facultad que la reglamentación pueda también incluir otras actividades, tal es así que quedan comprendidas también actividades de ingeniería, de ciencias exactas y naturales, ciencias agropecuarias. Como ustedes podrán ver, el marco de actividad es amplísimo, cruzado por la característica de que se utilice el conocimiento y se digitalice la información para el desarrollo de la actividad. Obviamente, el punto central, y más allá de esta gran incorporación de actividades, son los servicios profesionales, porque la ley menciona la capacidad de incluir como actividades promovidas a servicios profesionales, y lógicamente que eso abre la ventana a muchísimos, a un amplísimo sector que podría quedar beneficiado. Pero es importante resaltar acá que justamente lo que establece la ley y la normativa es que los servicios profesionales tienen como característica de exclusión de ser necesariamente servicios que sean de exportación, ¿no? Lógicamente que están incluidos muchísima cantidad de servicios jurídicos, de contabilidad, de gerencia, de auditoría, servicios de producción, interpretación, de publicidad, creación, realización de campañas publicitarias, marketing, diseño. Bueno, es amplísimo, pero siempre teniendo en cuenta que necesariamente van a tener que cumplir con la condición de ser servicios de exportación, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder y qué condiciones son exigidas? Básicamente los que van a poder acceder son aquellas empresas que estén incorporados como personas jurídicas, incorporados o discriminados como personas jurídicas por la ley del impuesto a las ganancias, por el artículo 49, que justamente son aquellas personas en sentido amplio que estén habilitados o constituidos para actuar en el territorio del país. Esto es tener válidamente una clave única de identificación tributaria, un QUIT, lo que es conocido en otros países como RUT. Y por supuesto, inscribirse en el registro que se crea a tal fin para poder pertenecer al régimen. A su vez, el decreto 708 del 19, que era reglamentario de la primera de las leyes, la dictada en el gobierno de Macri, establecía que en todos los casos de inscripción el sujeto solicitante debía encontrarse en curso normal de cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y justamente eso fue no solo incorporado en la nueva normativa, sino que en cierta medida ampliado, ya que se debe estar en curso normal de cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. ¿Qué requisitos o qué condiciones son exigidas? Y esto, por supuesto, que es central. Los potenciales beneficiarios que deben cumplir, y con qué periodicidad deben cumplirlo. Esto se mantiene prácticamente de la misma manera que ocurre hace ya años, es decir, se realizan auditorías anuales y la exigencia de todos los requisitos y las condiciones que deben cumplirse son anuales y tienen que ver con cada uno de los ejercicios fiscales, porque por supuesto los beneficios son tributarios desde ya. Entonces el primero de esos requisitos es la actividad principal, ¿no? Es decir, la actividad que está relacionada con lo que hemos mencionado recién, con actividades promovidas de economía del conocimiento, debe ser facturada en un 70% del total de la facturación de la empresa. Es decir, se debe desarrollar en el país por cuenta propia y como actividad principal,
cualquiera de las actividades promovidas y se aclara que está cumplido ese requisito de actividad principal cuando la facturación destinada a esa actividad sea como mínimo en un piso del 70%. Bien. El segundo requisito, desde ya se están inscriptos en el registro. Y la tercera pata que involucra las condiciones es acreditar, reunir 2 de 3 de los siguientes requisitos o condiciones que establece la ley. O sea, de estas 3 que vamos a mencionar, cada empresa va a tener que contar, además de su actividad principal, con 2 de ellas. La realización de mejoras continuas en la calidad de sus servicios, productos o procesos, o bien contar con una norma de calidad reconocida aplicable a sus servicios, productos y procesos. Bien, cualquiera de las 2 son válidas. Acreditar la realización en inversiones en capacitación de empleados o destinatarios en general, en temáticas relacionadas desde ya con la economía del conocimiento, en un porcentaje respecto de su masa salarial del último año de al menos, y acá comenzamos con los porcentajes de exigencia, ¿no? En capacitación vamos a tener, esto no lo contenía la ley anteriormente, la ley establecía algunos parámetros fijos, mientras que ahora hay una discriminación cierta de acuerdo al tamaño y a la capacidad de la empresa, ¿no? Por eso es que se exige acreditar realización en inversiones en capacitación para microempresas del 1%, para pequeñas y medianas empresas del 2% y para grandes empresas del 5%. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que esta es otra característica que establece la nueva normativa, que en el caso de algunas características de personas, los valores en la capacitación de esas personas van a estar duplicados. Esto es en los menores de 25 años, en los mayores de 45, en las mujeres que tengan su primer empleo y en algunos otros sectores vulnerables. Esos sectores van a tener sus valores o podrán ser contabilizados como duplicados y podrán obviamente tener mayor impacto. Otra de las condiciones que podrá acreditarse es la inversión en investigación y desarrollo. Obviamente que debe tener algunas condiciones y la reglamentación establece qué vamos a entender por investigación y desarrollo y cuáles serán las condiciones, desde ya que como mínimo va a tener que tener esto novedad, originalidad y creatividad. Y también genera un porcentaje respecto de su facturación, que es el límite de inversión, que es para las microempresas del 1% y para las pymes del 2%. Tener en cuenta, como decíamos, que los servicios profesionales, además de ser de exportación, se equiparan a los porcentajes para grandes empresas. Por último, la tercera condición que podrá reunir a alguna de las empresas que quiere inscribirse en este programa es acreditar la exportación de bienes y servicios, por supuesto de alguna de las actividades promovidas, y el desarrollo y aplicación intensiva de las mismas. Y también se fija gradualmente un porcentaje que tiene que ver con del 4% para microempresas, para medianas y pequeñas del 10% y para grandes empresas del 13%. A su vez, la ley establece
algunas condiciones que son particulares para supuestos particulares, como en todo régimen que está comenzando, ¿no? La persona jurídica sin facturación se le exige una declaración jurada. El autodesarrollo de software, que estaba incluido inclusive en la ley anterior. La ley anterior autorizaba el autodesarrollo, pero lo limitaba a las exportaciones. Y después, ¿qué ocurre con las microempresas, ¿no? ¿Qué ocurre con las microempresas con una antigüedad menor a 3 años, cuando se trate de microempresas con antigüedad menor a 3 años, desde el inicio de las actividades? Para acceder al régimen, solo deberán acreditar que desarrollan en el país por cuenta propia y como actividad principal alguna de las actividades promovidas. Luego, transcurridos los 4 años de la inscripción en el registro o en ocasión de encontrarse enmarcada, lógicamente si antes de los 3 años la empresa deja por exceder los límites que hemos marcado, deja de encuadrarse, deberá comenzar a acreditar los requisitos que son exigidos para todas las empresas. Obviamente, como venimos marcando, en el caso de servicios profesionales, esto no aplica. Aquí les dejamos, esto no es para verlo ahora, pero para que lo puedan tener como parámetro, les dejamos como la nueva ley marca cierta graduación de acuerdo a la magnitud de la actividad comercial de cada empresa. Les dejamos el cuadro de la última resolución de CEPIME, que ya podríamos decir que está un poco desactualizada, pues desde junio del 2020, donde se fijan los parámetros de categorización de cada una de las categorías de empresa, con fundamentalmente los parámetros de facturación en un primer cuadro y en el segundo cuadro los parámetros de ocupación de personal según cada una de las actividades. Podrán ver que está discriminado en construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario. Eso es para que tengan un parámetro de cada una de sus empresas en qué escalón o en qué categoría podría estar incluido. Luego sí hay un pequeño que también les dejamos para no demorarnos y no excedernos en el tiempo en este webinar. Les dejamos un cuadro comparativo un poco del texto original, de qué cambios existieron en el texto original de la ley y en la modificación dictada en octubre. Y que sirva un poco como repaso de lo que hemos visto. El 70%, recuerden, de la facturación tiene que estar abocado generada por la actividad principal. Hay que inscribirse en el registro, por otro lado. Y luego van a tener los requisitos, ¿no? Que hay que ir acumulando, por decirlo de alguna manera, ya sea mejoras continuas o norma de calidad, capacitación en empleados y o destinatarios en general, investigación y desarrollo, y realización de exportaciones. Esos son los puntos en los que nos debemos parar para evaluar si podemos avanzar en la inscripción de estos beneficios. Lo importante es saber qué beneficios tenemos y qué beneficios otorga la ley y la reglamentación. Bueno, respecto de los cambios, lo primero que debemos es un no beneficio, es decir, el número 1, que dice estabilidad en la unificación, la estabilidad fiscal
por el goce de la estabilidad del Bueno, tuvimos un pequeño corte. Conectados, si puedan ver esta explicación de los beneficios. Les decía que la estabilidad en el goce de los beneficios se reemplazó por la estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal es muy claro y todos sabemos un poco a qué se refiere, pero los beneficios, he dicho, básicamente decir, si yo estoy inscrito en el registro y cumplo con lo cual no existe, parece más un engaño. Sí es importante el tema de lo que continúa como los beneficios relativos a las contribuciones. Esto implica que los beneficiarios podrán convertir en un bono de crédito fiscal, ahora intransferible, antes era transferible por única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan pagado respecto de la cantidad de empleados que estén abocados a la actividad promovida. Esos bonos, que son de hasta el 70%, dijimos, pueden ser utilizados desde su emisión para cancelar tributos nacionales, para cancelar el impuesto al valor agregado, el IVA, y otros impuestos. Y como novedad se excluye expresamente la posibilidad de cancelar el impuesto a las ganancias. Son prorrogables, dijimos que eran por 12 meses más por causas justificadas, y se agrega sí expresamente que aquellas exportaciones provenientes de actividades promovidas podrán optar para el impuesto a las ganancias en un porcentaje no mayor, por supuesto, al porcentaje de exportaciones, ¿no? Luego podrán ver ustedes que se aplica y se establece un tope equivalente a 7 veces la cantidad de empleados de acuerdo al tramo de empresas medianas. Superado el tope máximo de personal, el beneficio resulta computable nuevas incorporaciones. ¿Ah? Eso es importante porque establece de vuelta, como es un poco el hilo conductor de este cambio y de esta nueva legislación, establece un límite para grandes emprendimientos y para grandes empresas, ¿no? Porque les establece un techo y después lo que les dice es, bueno, a partir de este techo, todos estos beneficios se aplican, pero para los empleados que vos contrates nuevamente. Como incentivo adicional, se dispone que el monto del bono ascenderá al 80% de las contribuciones patronales abonadas cuando se trate, y de vuelta vemos a la generación y la protección de ciertos grupos de personas, mujeres, personas travestis, transexuales y transgéneros, profesiones con estudio de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales, personas con discapacidad, personas residentes en zonas desfavorables o provincias. Eso es importante porque hay ciertas declaraciones y ciertos sectores, fundamentalmente resueltos por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por AFIP, que son considerados zonables, con lo cual eso va a generar algún tipo de desarrollo regional. Personas que previo a su contratación
hubieran sido beneficiarios de planes sociales, entre otros grupos de interés que puedan ir acomodándose, incorporándose en el futuro. Notas características de la nueva reglamentación, ¿no? Respecto del impuesto a las ganancias, es importante, repasemos un poco lo que decía la ley anterior. La ley anterior establecía una reducción de la alícuota corporativa al 15%, en la medida que los beneficiarios mantuvieran su nómina de personal en las mismas condiciones que al inicio, ¿no? Acá se genera uno de los grandes cambios, ya que la nueva ley lo que hace es que establece que los beneficiarios van a tener una reducción de un porcentaje respecto del total de las ganancias. No baja la alícuota, sino que habla de un porcentaje del total del impuesto a las ganancias correspondiente a la actividad promovida por cada ejercicio y de vuelta de acuerdo a la categoría de empresa. Es decir, 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para empresas medianas y 20% para grandes empresas. Dicho beneficio es aplicable tanto a las ganancias de fuente argentina como, por supuesto, a las de fuente extranjera. Y se hacen fiscales a partir del ejercicio fiscal posterior a la inscripción. Es decir, que si yo logro inscripción durante el 2021, va a ser aplicable, por supuesto, a partir del próximo ejercicio fiscal. ¿Qué hay en cuanto a beneficios respecto de retenciones y percepciones del IVA? Se prevé que los beneficiarios que efectúen operaciones de exportación, medidas, no van a ser pasibles de retenciones y percepciones del IVA. La ley anterior no hacía esa distinción y les otorgaba un poco el beneficio y la franquicia a todos. Y luego, respecto de los impuestos pagados en el exterior, la nueva ley dispone que los beneficiarios podrán considerar como gasto deducible en el impuesto a las ganancias que hayan pagado, que hayan sido efectivamente pagados o retenidos en el exterior, pero con motivo obtenidos en contraprestación, por supuesto, de las actividades promovidas, ¿no? Por último, y para un poco ir a repaso, sí les hago la aclaración que es probablemente nosotros en alguna otra versión de estos webinarios pongamos profundidad en alguno de los puntos específicos. Sí lo que le podemos mencionar es, respecto al control de cumplimiento, esto se maneja con un régimen informativo que por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que basa la autoridad de aplicación. Esto se genera a través del control del cumplimiento, a través de auditorías que son anuales y que el Ministerio regionales, en donde profesionales técnicos leemos y así se viene manifestando sectorialmente que, por supuesto, el nivel de auditoría no es que va a subir la exigencia, sino el campo de aplicación, porque la actividad de manera considerable, desde ya que también va a ser ampliada el rango de universidades y, dispuestas a este tema. El sistema contempla también un caso puede superar al 4% del beneficio y que, por supuesto, lógicamente que toda la información acabada por la aplicación, que es presentada mediante regímenes informativos y que es cruzada con la información de la FIP, en donde, por supuesto, no rige el secreto fiscal. Y a nivel incumplimientos, lo que podemos decir es, lógicamente,